Hola Tecnobanda, bienvenidos a este nuevo video donde te enseñaré cómo instalar Windows 11 con una cuenta local. Es decir, vamos a eliminar la necesidad de iniciar sesión con una cuenta Microsoft. Tal vez ya habías instalado Windows 11 antes y utilizabas el método conocidísimo de OBI Bypass NRO. Si no sabes qué es eso, no te preocupes. Pero si lo sabes y estás aquí porque ese método ya no funciona, te voy a mostrar tres métodos que actualmente todavía en la versión 25H2 funcionan perfectamente para instalar una cuenta local. Lo primero que hay que entender es que OBI Bypass NRO en realidad era un script que Microsoft puso en el instalador de Windows que nos permitía añadir una clave de registro que precisamente se llamaba OBI Bypass NRO, que nos activaba la opción de no tengo internet para continuar y hacer una cuenta local. En su versión 25H2 del instalador de Windows 11 esto ya no es así, es decir, Microsoft ya eliminó el script, pero tenemos una manera de recuperarlo. Entonces, el día de hoy te voy a enseñar tres métodos que todavía en la versión 25H2 funcionan. Y digamos que cada uno va a ser cada vez menos engorroso, pongámoslo de esa manera. Entonces te voy a enseñar realmente cómo recrear el script, te voy a enseñar cómo hacerlo a mano y por último una versión que se me hace mucho más sencilla, pero que tal vez en siguientes versiones de Windows ya no funcione. Pero estoy seguro que las primeras dos va a ser un poco más difícil que las eliminen. Así que comencemos. Entonces, para esto, lo que primero que tenemos que entender, un requisito, es que no debemos de tener internet. Para mostrarles los métodos, yo voy a utilizar una máquina virtual, pero cualquiera de estos funciona exactamente igual en una máquina física. ¿De acuerdo? Entonces, reitero, no tengo internet, ¿ok? Entonces eso significa que en su máquina física deben de tener el cable de red desconectado o bien no haber ya configurado el Wi-Fi. Si ya configuraron el Wi-Fi durante el instalador y simplemente lo reiniciaron, este método puede que no funcione a menos que apaguen su módem temporalmente, ¿de acuerdo? Esa es una solución. El punto es que la máquina no tenga internet. Ahora sí. Entonces, para el primer método, lo que vamos a hacer es, ya estando en esta parte del instalador, vamos a darle Shift F10. Y eso nos va a abrir una ventana de comando. En esta ventana de comando, lo que vamos a hacer es abrir el editor de registro. Eso lo hacemos con regedit. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Básicamente vamos a hacer manualmente exactamente lo que hacía OBI Bypass NRO, que era un script. Ahora lo vamos a hacer manualmente. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, OBI. Y ya estando en OBI, vamos a dar clic secundario para darle nuevo y vamos a crear un dword de 32 bits. Y este registro se va a llamar Bypass NRO, lo cual tal vez te resulte familiar. Damos doble clic y lo cambiamos por un 1. Y listo, ya que tenemos ese valor en 1, ahora ya podemos cerrar el editor de registro. Nos regresamos a la línea de comando y ahora vamos a poner el siguiente comando, que va a ser shutdown espacio diagonal R espacio diagonal T espacio 0. Una vez que le demos enter, va a reiniciar de inmediato. Básicamente lo que le estamos diciendo es que se apague de inmediato. Es todo lo que estamos haciendo. Y esperamos a que reinicie.
Ok, esperamos a que reinicie. Ok, nos regresa de nuevo a la experiencia de instalación. Le decimos que sí. Seleccionamos nuestro teclado, no queremos otro teclado. Y recuerden que les dije que no deberíamos de tener internet. Sin embargo, si ustedes llegan a este punto sin haber hecho el paso anterior, aquí no les va a dejar pasar. Ahora, aquí, tal como sucedía exactamente con el método anterior de bypass OBI bypass NRO, ya no te aparece este botón que dice no tengo internet. Lo seleccionamos y listo. Nos permite crear una nueva cuenta local, que en este caso se va a llamar suscríbete. No es sin contraseña. Y ya nos permite continuar perfectamente normal. Y listo, como podrán ver, ya está creando nuestra cuenta. Ok, entonces voy a adelantar un poco el video para no hacerlo eterno. Y como podemos ver, listo, ya tenemos una cuenta local y como pueden observar, seguimos sin internet, ¿de acuerdo? Entonces totalmente desconectada y aquí está nuestra cuenta local. Entonces, como pueden ver, ese método funciona. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente lo mismo que hacía el script de OBI bypass NRO, pero lo hicimos de manera manual. Ahora voy a apagar la máquina y la voy a restaurar. Gracias a que tengo una máquina virtual, puedo restaurarla a un punto anterior. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es restaurar mi instantánea. Para mostrarles el método número 2. Ok, adelanto el video para que no sea eterno. Listo. Entonces, volvemos a estar aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, un segundo método, que este se los recomiendo si es que ustedes son instaladores o manejan IT, son el área de sistemas de una empresa o algo así. Este método les va a gustar mucho porque lo que vamos a hacer es que vamos a crear en una USB, vamos a crear un script y ese script básicamente es el mismo script de bypass NRO, pero lo vamos a crear nosotros, ¿de acuerdo? Pero con esa USB lo vas a poder utilizar las veces que quieras. Básicamente es un script que va a hacer exactamente lo que acabamos de hacer en el método anterior, pero de manera automatizada. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir un bloc de notas, ¿de acuerdo? Y en ese bloc de notas vamos a hacer como tal un script. Lo que vamos a hacer es escribir primero, como todo script, empieza con echo off y luego van a poner este comando que les voy a dejar en la descripción, que básicamente lo que hace es darle la instrucción de que añada un registro con estos valores, lo ponga en 1, o sea, añade el registro en esta ruta que es OBI, la ruta que ya vimos hace rato, añade el registro bypass NRO y lo cambia a 1. Y después procede a hacer el shutdown, es decir, a reiniciar la máquina. Es exactamente lo que acabamos de hacer. Entonces, para que esto funcione, vamos a ponerlo en guardar como. En mi caso lo voy a guardar en una carpeta que tengo de la máquina virtual. Pero aquí un paso muy importante es que tienen que decirle en todos los archivos. ¿Sale? Y lo vamos a nombrar como
bypass nro.cmd. En realidad le pueden nombrar como ustedes quieran, siempre y cuando termine en .cmd. ¿De acuerdo? Ok, le damos guardar. Y listo, ya tenemos ese script. Entonces ahora, para que funcione, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar el archivo que acabamos de crear, .cmd, lo vamos a copiar en una USB. En mi caso, esa USB es la letra E. Es importante que sepan esa letra. Cuando ustedes lo van a meter seguramente en su instalador, esa letra va a ser D. ¿De acuerdo? Ahora, entonces ya en mi caso ya sé que es la letra E. Entonces regresamos a la máquina virtual. Como estoy utilizando una máquina virtual, tengo que jalar físicamente la USB. Entonces, ya que jalé la USB a la máquina virtual, en este caso ustedes van a haber conectado su USB a su máquina real, presionamos de nuevo Shift F10 y aquí nos vamos a mover a la unidad donde sabemos que está el archivo. Para corroborar, aquí le vamos a dar en dir y ahí podemos ver que se encuentra nuestro archivo bypass nro.cmd. Entonces, ya que corroboramos esto, lo único que tenemos que hacer es correrlo. ¿Cómo hacemos eso? Escribiendo el nombre del archivo. En cuanto le dé enter, se va a ejecutar toda la línea de todo el script, ¿de acuerdo? Y listo, es exactamente lo mismo que hacíamos con bypass nro. Es el mismo script, hace exactamente lo mismo. De fondo ya creó el registro y ya le dio la instrucción a la máquina de que se reinicie, ¿ok? Entonces esperamos a que se reinicie. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a reiniciar de nuevo a la experiencia y va a hacer exactamente lo mismo de la vez anterior. Recuerden, durante todo este proceso no tenemos internet conectado en la máquina. Ok, listo. Entonces, exactamente igual. Confirmamos nuestra región, teclado, no quiero otro teclado. Y listo. Ya nos deja otra vez avanzar con no tengo internet. Vamos a crear nuestra cuenta, que para esta cuenta se va a llamar Dale Like, sin contraseña. Igual le damos aceptar. Y listo, continúa con nuestro proceso de creación de la cuenta. Reitero, de la cuenta local. Nuevamente adelanto el video para no hacer este proceso eterno. Y listo. Como podrán ver, ya tenemos una cuenta local otra vez. Nuestra cuenta local de Dale Like. Y como podrán observar, seguimos sin internet. ¿Ok? Entonces, nuestra cuenta local, Dale Like. Y ok, ahora les voy a mostrar el último método. Para esto apago la máquina. Entonces, una vez más, vamos a restaurar la máquina al punto de inicio en el instalador. Ok, entonces ahora vamos a hacer el último método, que de hecho es el más sencillo. Nada más para comprobar cómo funciona. Le damos que sí a la región, teclado, omitir. Y ahorita, como no hemos hecho todavía nada del bypass, lo que nos está diciendo es
Ok, no tienes internet, pero nos pide a fuerzas, no tenemos la opción de no estoy conectado a internet. Entonces, para hacer este método, que de hecho es el más fácil de todos, pero no creo que dure mucho, es decir, en la siguiente versión del instalador de Windows seguramente lo van a quitar, y si eso pasa utilizan los dos métodos anteriores, el que más les guste. Shift F10, como ya sabemos, y ahora vamos a poner un comando que igual les dejo en la descripción, que es muy sencillo. Este comando es start espacio ms guión cxh dos puntos local only, ¿de acuerdo? Le damos enter y este es el método que más me gusta, porque de hecho lo que va a hacer es que directamente nos abre una ventana para crear una cuenta local, que en este caso se va a llamar comparte. En mi caso no se veía el siguiente por la máquina virtual, es una pantalla muy pequeña, pero ustedes se les debe de ver normal, y si no, con la tecla tab van brincando, ¿no? Le damos siguiente y listo. Exactamente igual va a crearnos ahora la cuenta directamente, y ahora nos va a brincar a la parte final del instalador. Ok, entonces aquí lo mismo, ya simplemente es cuestión de darle a aceptar. Ahí si quieren apagar algo, eso ya es cuestión de ustedes, como siempre, y listo. Entramos directamente. Entonces esos son los tres métodos que al día de hoy funcionan. Este último método, reitero, es el más fácil de todos, simplemente crea la cuenta local directamente. Incluso creo que es mejor que el bypass NRO original. Sin embargo, no creo que dure tanto tiempo, es decir, yo creo que en la siguiente versión del instalador lo van a quitar, y por eso les mostré los dos métodos anteriores. Muy bien, si este video te resultó útil, por favor, dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte el video con alguien que creas que le puede ser útil, y por mi parte sería todo. Muchas gracias por vernos, hasta la próxima.